Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Toda la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes que están del otro lado. Gracias porque Dios nos permite conectarnos para una nueva emisión de esta saga llamada Volver al Futuro. El Señor siempre hablando nuestras vidas a través de la inspiración del Espíritu Santo, de sus escrituras y de su revelación. A todos aquellos que siempre se suman, que hoy la expectativa pueda crecer más y más para que la revelación del Espíritu Santo pueda impactar en nuestras vidas. Hoy, en esta cuarta entrega, nosotros vamos a comprender, a interpretar cómo llegamos, cómo podemos acceder a la plenitud de aquella tierra, de aquel paraíso, de aquel lugar de eternidad donde Dios nos pensó, donde Dios soñó con nosotros, nos diseñó, cargó nuestras vidas con la información para que el propósito divino se cumpliera en esta tierra. ¿Cómo podemos lograrlo? Nosotros que estamos aquí presentes por la gracia de Él y su amor derramado, tenemos a Cristo Jesús, quien salvó nuestra alma, quien nos libertó de la condenación que pesaba sobre nuestras vidas. Ahora la deformación sigue arrastrándose en nosotros y anhelamos llegar a aquella transformación la cual habla el apóstol Pablo, para que podamos reunirnos con Él en la eternidad para siempre. Entre tanto que hacia allí vamos, hoy vamos a hablar de la conformidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo desde el momento que una persona entra en deformidad, arrastrando el pecado universal, y a eso se le van engarzando cada día más las atrocidades, las obras de los padres, aquellas raíces de iniquidad que persiguen a la persona, que vienen como un peligro latente para llevarlo a cometer toda clase de pecados, de delitos que están fuera del orden divino. Cómo esa persona se manifiesta, cómo vive a diario, cómo esa persona se encuentra con el propósito de Dios, con la intención de querer cambiar y no poder lograrlo. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le sucede? Hay una intención de querer hacer las cosas bien y aún no lo logra hacer. ¿Por qué? Porque una persona que vive bajo esa deformidad, se ha deformado su esencia, se ha infectado, hay como en su interior como un patrón que lo lleva a hacer las cosas mal, y la persona trata de hacer lo que debe hacer y no lo puede conseguir, y eso frustra a las personas, eso daña al hombre y a la mujer, y en esas condiciones muchos llegan al Señor, y mientras que esa deformidad todavía está en él o en ella, la persona se encuentra con que está oyendo una palabra, que tiene que hacer las cosas de otro modo, que tiene que cambiar su pensamiento, su comportamiento, y no lo puede hacer, y eso trae dolor, eso trae una aflicción interna, ya que la persona conoce la luz, conoce la verdad, conoce el ideal que tiene que ver con la forma de Dios, y sabe que adentro suyo, muy en lo profundo, eso también existe, pero a causa de la deformidad, algo que se deformó, ahora no lo puede vivir. ¿Qué es esto? Tratará el hombre o la mujer desesperadamente de hallar una conformidad. Algunos entrarán en conformidad propia, otros tratarán de conformarse al diseño del mundo, a las imágenes del mundo, a los patrones de comportamiento de una sociedad idólatra, de una sociedad tirana. En fin, hay muchos ejemplos que llevan a un hombre, a una mujer, a vivir en estas condiciones. Ninguna de ellas son buenas, ninguna de ellas son las que Dios tiene para su vida. Por más buenas intenciones, la persona no logrará entrar en plenitud, no podrá conseguirlo. Pero antes de eso, antes de desarrollar esto, vamos a leer la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe a los romanos, les dice lo siguiente y nos dice a nosotros a través del Espíritu Santo. Allí en el capítulo 12, en el versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El apóstol Pablo, luego de la primera etapa del versículo, él dice que debemos transformarnos. Eso será parte de la otra entrega. No estamos hablando ahora. El apóstol dice en el versículo 2 que no nos conformemos a los deseos de este siglo. Esto nos quiere decir el apóstol que para cada siglo hay un deseo que impera en la sociedad global. Y cuando una persona, hombre o mujer, fue deformado, ya sea por el pecado original o por las cosas que se produjeron en su concepción mientras fue gestándose en el vientre de su madre, esas cosas ahora llevarán a la persona a querer conformarse al diseño o al deseo de cada siglo. Eso es atroz, eso es terrible, porque nunca sucederá. Nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar que hay hombres y mujeres que a lo largo de su vida intentan conformar a todos, intentan conformar a los padres, intentan conformar a los hijos, conformar a su esposa o esposo según el caso, intentan conformar a los familiares, intentan conformar a los vecinos, intentan conformar incluso a los hermanos de la iglesia, buscan conformar a todos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que lamentablemente caerán en un error, en una falla, que las escrituras lo hablan. No se puede servir a dos señores, no se puede estar bien con todos al mismo tiempo, porque o a uno se aborrece y a otro se ama, o viceversa. Lo que está diciéndonos el texto es cuando uno busca conformar a otros, lamentablemente alguien estará siendo afectado. Y esa es la realidad de mucha gente que por causa de su deformación, porque no está en el cauce original, porque no está caminando bajo el diseño establecido por Dios, porque aquella información divina que porta en su interior, en su ADN, se vio envuelta de tanta maldad, de tanta perversión, del pecado, la iniquidad, la detracción, las obras que vinieron sobre su vida desde que fue concebido. Ahora la persona intenta conformar, quiere quedar bien con los demás, quiere hablar de la forma que a otro le agrada, quiere vestirse para que a otro le caiga bien, quiere tener un pensamiento acorde al del otro para no ser molesto, incómodo. En fin, está tratando de conformarse con el diseño de otro, con el pensamiento de otro, con la mentalidad de otro, y eso no es bueno. La persona sufrirá, la persona no hallará la conformidad en ningún ámbito. Una persona que busca conformar a todos será una persona que tristemente fracasará, tristemente vivirá en contramano de todos, aunque intentará una y otra vez. Son los que nosotros conocemos como condescendientes. Siempre están tratando de agradar a todos, no quieren caer mal, no quieren hacer sentir incómodo a nadie. Son los que se denominan políticamente correctos, pero con todos, pero no es su esencia, no es lo que está dentro suyos. El problema es que como hay una deformidad, no hay en la persona un parámetro establecido bajo el diseño divino de Dios. Entonces son esas personas que son peligrosas, se transforman en personas en situaciones críticas, en situaciones que no llegarán a la plenitud, que no podrán ejercer un ministerio, que no podrán tener su profesión, que no podrán tener su empresa, su emprendimiento. Son personas que no se realizarán en su vida, son personas que no tendrán plenitud, no hallarán la felicidad en su totalidad. Siempre les faltará algo porque están viendo más cómo alguien llegar a caerle bien, a ser aceptado, a ser recibido, a ser incorporado, a tratar de parecerse a alguien, porque no tiene en su propia vida lo que Dios le llamó a ser en su expresión. La información que adentro tiene no la puede expresar a causa de la deformación. Se deformó. Y ahora la persona busca conformarse. ¿Qué es conformarse? La palabra conformar es, oigan esto, es resignarse, es acomodarse, es ajustarse, es adaptarse, es buscar el común acuerdo con otra persona. Alguien que me está oyendo del otro lado va a decir, eso no tiene nada de malo. Cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, el apóstol Pablo dice,
dice, cada siglo tiene un deseo, y cuando alguien ha sido deformado, es decir, no está en su forma ideal, original, con el diseño de Dios, esa persona buscará, tratará, intentará inútilmente de conformarse, de encajar. Recuérdense que cuando habíamos hablado de formar, habíamos hablado de embutir en un molde. Ahora eso lo hace Dios a través de su espíritu, de los hombres de Dios, pero cuando la persona se deformó, ahora por sus propios medios, por sus propias fuerzas, a través de su inteligencia, sabiduría, de su experiencia o de sus influencias, intentará encajar en un modelo de sociedad, parecerse a aquel hombre o aquella mujer de éxito y de resultado. Esto es más frecuente de lo que nosotros pensamos. A través y a la luz de esta palabra, muchos van a comprender que han estado viviendo en esas condiciones, tratando de conformarse a los deseos de este siglo, al éxito que otro tiene, a la forma que alguien ha adoptado y que cree que está bien, a cómo se expresa, a cómo vive, cómo trata su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio. Y alguien dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Eso es peligroso. Eso no es el plan de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Dios no colocó una información divina en nosotros para que nos conformemos a los deseos de este siglo, para que persigamos la fama, para que persigamos el modelo que alguien tiene. No fuimos llamados para encajar en esta sociedad. Hoy en el mundo cristiano y evangélico que estamos viviendo, a causa de haber perdido la forma original de una iglesia primitiva en Cristo Jesús, tratamos de conformarnos para ser aceptados, para ser reconocidos, para que no nos abucheen, para que no nos critiquen, para que no estén allí burlándose de nosotros, para que no nos desprecien. Tratamos de ser aceptados como iglesia evangélica, pero bajo un modelo de la sociedad. No estamos planteándonos el diseño original de Dios porque lo hemos perdido. Y estoy hablando en términos generales. Hay de aquellos hombres y mujeres que se sostienen, que permanecen y guardan la forma del evangelio como Dios lo ha establecido, y gracias a Dios por ello, porque tenemos que volver a ese diseño original. Pero hay una gran cantidad de personas que están buscando parecerse para lograr ser aceptados. Como decía, lo que significa conformar, significa resignar. He perdido la forma ideal, el diseño original. Me deformó el pecado, me deformó la maldad, la iniquidad. Fui deformado por todas estas cosas ocultas. Entonces ahora me resigno. No puedo mostrar el original, no puedo revelar quién soy, no puedo expresar los deseos de Dios por causa de esta deformación. Entonces entro en una resignación. Eso es conformarse. Otro tipo de sinónimo es acomodarse. Trato de acomodarme para no salir de la escena. Trato de acomodarme para agradar a los demás. Trato de acomodarme para permanecer en este ambiente, para no ser criticado, para no ser marginado y corrido, para no ser perseguido en muchos casos. Eso es conformarse, acomodarse. También es adaptarse. Bueno, la iglesia tiene que adaptarse a las situaciones. La iglesia tiene que adaptarse a los siglos que estamos viviendo. Cuidado con eso, porque adaptarse puede ser conformarse y aceptar los diseños del mundo, aceptar lo que la sociedad dice, lo que el gobierno de turno dice, lo que alguna ideología de alguien que tiene un pensamiento diabólico quiere instaurar en nosotros. Cuidado con que no nos esté pasando eso, que por decir que tenemos que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo, no nos estemos conformando. Y el apóstol Pablo fue claro: no os conforméis a los deseos de este siglo. El apóstol Pablo dijo: cuidado, esto es peligroso, esto es grave, eso es delicado. No sea cosa que nosotros estemos cambiando lo que realmente debemos mostrar en el mundo espiritual con repercusiones en el mundo natural, y lo estemos cambiando y estemos aún empeorando más, tratando de ser hombres y mujeres aceptados por una sociedad que nunca nos va a aceptar. Recordemos que somos la sal de este mundo. No debemos caerle bien a la gente. No debemos
podemos nosotros pensar que seremos aceptados, que seremos laureados, que seremos felicitados, que seremos celebrados, seremos perseguidos. Las escrituras lo dijeron, Jesús lo dijo, fueron palabras que deben ser claras en nosotros. Cuando tratamos de ser personas agraciadas para con los hombres, con la sociedad, nosotros estamos buscando conformarnos al diseño, al modelo que los hombres están estableciendo, y ese no es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Otra es la palabra ajustarse. Yo me ajusto a las normas, yo me ajusto a los diseños, yo me ajusto a lo que dicen las autoridades. Eso también es peligroso, porque yo me puedo ajustar siempre y cuando eso no esté fuera del orden divino. Yo me puedo ajustar a lo que dice una autoridad, entre tanto que no esté fuera de lo que Dios quiere para mi vida. Yo debo obedecer a Dios en primer lugar, antes que a una sociedad perdida, que a una sociedad corrupta, que se fue de la voluntad de Dios, que se olvidó de Dios. Entonces yo me voy a ajustar siempre y cuando no esté fuera de la voluntad divina. Yo me voy a ajustar siempre y cuando yo esté haciendo lo que Dios me esté diciendo en primer lugar a mí. Por eso decía, además, esto es para nosotros importante, que la palabra no sea ponerme de acuerdo, la concordancia con el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Voy a tratar de pensar como él. ¿Cómo actúa el mundo? Voy a tratar de actuar como él. ¿Qué celebra el mundo? Voy a tratar de celebrar lo que ellos celebran. Eso es ponerme de acuerdo para lograr una conformidad. Por eso vemos muchas personas conformes, y en la conformidad, lamentablemente, lo que se está llevando a la práctica es una lejanía cada vez más de Dios, porque no tenemos el molde correcto. Estamos tratando de encajar en un molde humano, en un molde pecaminoso, en un molde fuera del orden de Dios. Eso es peligroso. No debemos caer en ese error. No te conformes a los deseos de este siglo, este mundo. Dijo el apóstol Juan: pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cada siglo tiene un deseo en particular que ha marcado las etapas de la humanidad año tras año o siglo tras siglo. No seamos nosotros los que nos conformamos a los deseos de este siglo, sino logremos ser distintos en el Señor Jesucristo. Lo que pasa con una persona en deformación es que lo llevará a buscar la conformación, porque ahora, como decía, no encaja en lo correcto, salió del molde donde Dios lo quería embutir, donde era el plan original de Dios, donde Dios lo quería encuadrar para que esté entallado en el diseño de Dios. A causa de la deformación sale de allí. Lo hemos hablado, por eso Dios sacó a Adán, sacó a su mujer de aquel paraíso, porque Dios lo formó y la forma que tenían era útil, adecuada, correcta para habitar en el paraíso. Pero al ser deformado ya no cabían allí, ya no había lugar para ellos allí, no había una capacidad humana de permanecer en aquel paraíso, en aquel futuro donde nosotros queremos regresar. Para volver al futuro tenemos que llegar a esa reforma que vamos a hablar en las próximas emisiones. Mientras el hombre no llega a esa reforma, su deformidad lo buscará a encajar en otro molde, en otro diseño, en otro formato, y tratará y se esforzará tratando de agradar a las personas, de ser bienvenido, de ser bien recibido, y no lo logrará. Esa es la realidad de muchos que me están viendo. No quieren estar como están bajo la mirada de Dios que los desaprueba, sino que quieren ser aprobados, pero no aprobados por Dios, aprobados por el hombre, aprobados por la política, aprobados por los empresarios, aprobados por su entorno. Y eso no sucederá. No aprobarán a alguien que se ha deformado. Jamás el mundo aprobará a alguien que ha sido deformado. Entonces la persona deformada busca una conformidad y no será
será posible. Busca, como decía, conformar a los padres para que no les caiga mal, a los hijos para que los hijos no lo vean como un tirano, a la esposa o al esposo para que no parezca un cónyuge desamorado. Buscan conformar a los familiares para no ser la oveja negra de la familia. Buscan conformar a los vecinos para ser un vecino ejemplar. Siempre buscan conformar. ¿Y de ellos qué? De ellos hay un sufrimiento, hay un vacío que no se llena, porque intentando conformar a otros, la persona nunca hallará el diseño original de Dios en su propia vida. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de conformar a otros hay algo que tenemos que saber. Atención a esto que voy a decirte. Cuando alguien está buscando conformarse al diseño de otro, tiene que saber y ser consciente de esto. Tiene que asumir que ha de perder algo que es vital para su vida. ¿Sabes qué es? Su propia identidad. Decíamos que la palabra conformar es ajustarse, acomodarse, resignarse, adaptarse y ponerse de acuerdo. Nadie hallará una conformidad con otro modelo o con otro diseño si no está dispuesto a asumir su realidad, que va a perder su identidad. Y la persona que busca conformarse a ese diseño, a ese modelo, a ese molde, si no está dispuesta a perder su identidad, nunca sucederá. Siempre habrá un choque, siempre habrá un problema, siempre la persona se acostará sin ser feliz, sin hallar la plenitud de la vida, no tendrá un hogar feliz, estará en una congregación y no estará en plenitud, estará recibiendo una directriz y no la podrá vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque no está caminando conforme a lo que Dios diseñó para su vida. Es intentar estar conforme, pero sin dejar de ser en sí mismo, sin perder esa identidad. Y alguien que quiere estar conforme a otro diseño, a otro modelo, tiene que asumir el costo que es perder su identidad. Y las realidades son totalmente opuestas a lo que estoy diciendo. La gente que está deformada quiere estar conforme a un diseño, pero sin perder su identidad, sin dejar de ser orgullosos, soberbios, altivos, egoístas, depresivos, melancólicos, iracundos. Su identidad no quieren abandonarla, pero quieren parecerse a otro, quieren ser como él o como ella, y no lo consiguen porque no asumen esto que es perder su identidad. La deformidad para cada uno de nosotros es algo importante, porque cuando la persona en su información divina, la formación que Dios quiso darle, se deformó, y ahora en su deformación va a venir un punto de inflexión. ¿Qué significa esto? La persona debe decidir si va a vivir conforme al diseño del mundo o si va a buscar vivir conforme al diseño de Dios. Oigan lo que acabo de decir. La deformidad plantea una oportunidad, un punto de inflexión. La persona ha de decidir, debe decidir si vivirá conforme al diseño del mundo o conforme al diseño de Dios. Si la persona decide vivir conforme al diseño de Dios, se estará acercando a la reforma, se estará ahora aproximando a la oportunidad de esa reforma necesaria. Ese punto es el que muchos cristianos no quieren atravesar. Ese es el umbral en el que muchos están detenidos, pasando años dentro de una congregación, dentro de un ministerio, reconociendo que hay cosas malas en su vida, pero no asumiendo el costo que acabo de mencionar. ¿Cuál es el costo? Permitir que se muera su identidad para poder encajar. Si yo quiero ser conforme al diseño de Dios, tengo que aceptar y asumir que habré de perder mi identidad. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo decía en el capítulo 12 que no debíamos conformarnos a los deseos de este siglo, pero en el capítulo 8 el apóstol dice, verso 28, lo hemos hablado, ahora dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme, la palabra conforme a su propósito son llamados. Verso 29, oigan bien esto, dice así, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre
entre muchos hermanos. Así que Dios, por medio del apóstol, nos está diciendo: yo te predestiné para que fueses hecho conforme a la imagen de mi Hijo Jesús. Génesis 1:26, lo habíamos hablado también. Dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Y Dios comienza a declarar y a programar lo que será de esa creación máxima, de ese hombre, finalmente, para que gobierne sobre el paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una oportunidad de reconocerle a Dios: me deformé en el vientre de mi madre, fui concebido en lo oculto, como dijo el rey David, bien que en lo profundo de la tierra fui entretejido. En lo oculto, allí se hicieron las cosas malas, la mentira, el odio, la violencia, el desprecio, el rencor, el rechazo, la venganza. Todas esas cosas siniestras vinieron a nosotros y nos deformaron del diseño original. Pero hoy, si estamos plantados acá, dejemos ya de lado el intentar satisfacer a una sociedad que no les interesa nuestra vida. Dejemos de buscar estar conformes con las personas, tratar de lograr una bonanza humana. Dejemos de intentar hacer las cosas con nuestra fuerza y digamos: Señor, voy a renunciar a mi identidad, voy a perder mi propia vida para hallarla en Cristo Jesús, voy a despedirme de aquello que fue parte mío, en mi deformidad, para poder ser hecho conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, para que cuando la sociedad pueda verme en este tiempo que yo estoy en esta tierra, puedan ver al Hijo de Dios representado en mi propia vida. Esa es la imagen que yo debo mostrar, esa forma debo tener. Y cuando yo acepto esto, es cuando me acercaré a la reforma. Estaré comprendiendo que mi deformidad me llevó a buscar desesperadamente agradar a los hombres, caerle bien a la gente, no ser contrariado por nadie. Traté y me esforcé de que las personas se vieran agradadas con mi acción, que les gustara como hablara, que yo los recibía. ¿Cuánta gente, para conformar a los demás, paga comida, hace asado, hace fiesta, para simplemente conformar a los deseos de alguien? ¿Cuántos hombres, para conformar a una mujer, hacen de todo, pero no hay amor en ese lugar? ¿Cuántas mujeres soportan muchas cosas, atrocidades, violencia, abusos, golpes, violaciones, por estar con ese hombre y conformarlo? Y cuántas veces el corazón, el deseo de esa persona no es feliz. ¿Por qué? Porque está intentando conformar a otros. ¿Cuántas veces alguien está en un ámbito de trabajo haciendo lo que no le gusta, siendo abusado, maltratado laboralmente, y lo soporta para conformar a otros? Hay personas que trabajan en algún lugar donde un familiar lo colocó, le dio la oportunidad, y no es feliz en ese ámbito de trabajo, pero lo soporta porque quiere conformar a otros. ¿Cuánta gente cree que con dinero se puede conformar la felicidad, se puede conformar un matrimonio bueno, sólido? Y es imposible, no se puede lograr. Intentan, se esfuerzan cada día por conformar a otros. Mucha gente hace de todo para conformar a los familiares de su esposa o para conformar a los familiares de su esposo. No lo logran, no lo van a conseguir, porque se deformó su originalidad, se deformó aquello genuino. Entonces está tratando de ser lo que nunca será, porque por dentro tiene su propia identidad, por dentro no quiere dejar de ser. Por eso esas personas que no hacen esto que estoy diciendo, en su intimidad se revela lo que son, se expresa su propia identidad. Aquello que se deformó sale en apariencia, sale ahora en expresión. Aquello deformado sale la violencia, la agresividad, la destrucción, las adicciones, la perversidad, la pornografía, la lascivia. Todo eso deformado está allí oculto y trata de conformar a otros, trata de mostrarse de una forma, es una apariencia, pero la deformidad está adentro. Usted tiene
tiene que notar esto. La deformidad siempre se tratará de ocultar para que no se vea esa atrocidad, esa monstruosidad, aquella deformidad que leíamos en Levítico que impedía acercarse a un hombre a ofrecer a Dios. Esa deformidad trata de ocultarse, trata de maquillarse, trata de mostrarse lo más lindo posible. ¿Y qué es eso? Conformar. Intenta conformar, pero cuando la persona está en lo oculto, cuando está sola a las 3 de la mañana, un fin de semana que la familia se fue, esa persona ha de revelar su deformidad, ha de mostrar quién verdaderamente es, un ser deformado, una persona con la cabeza corrompida, el pecado que ha carcomido como una gangrena su vida, la inmoralidad, la perversión, toda su vida, toda su situación ahora emerge porque la deformidad está dentro. No es una deformidad física, es una deformidad espiritual, y esa deformidad no cambiará a menos que llegue un tiempo de reforma. Pero la reforma tiene que llegar cuando la persona dice: quiero vivir conforme a Dios, quiero vivir conforme al diseño de Dios, no conforme al diseño de este mundo. ¿Cuánta gente ha probado los vicios en esta tierra para vivir conforme o para conformar a otro? ¿Cuánta gente empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a drogarse simplemente para conformarse con aquel amigo, que parecía exitoso, que parecía famoso, que parecía importante, y comenzó a hacerlo porque parecía agradable, parecía seductor, parecía atrayente, pero no era lo que estaba en su corazón? ¿Cuántas mujeres perdieron la virginidad por conformar a ese hombre que las estuvo presionando? O simplemente los hombres que fueron a perder su virginidad con una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo para que no quedara como un tonto, como una persona grande que todavía no había tenido su intimidad sexual. ¿Cuántas personas por conformar a otros han pervertido su propio cuerpo, se han dañado, se han flagelado a sí mismos por conformar a otros, y de sus deseos todo eso quedó reprimido, su anhelo, su amor, su intención, su proyecto de vida? Nada ocurrió, nada sucedió por tratar de hacer las cosas que otros quisieron, por intentar ser aceptado por los demás, y en su propia vida hay dolor, hay sufrimiento, y sobre todo lo que hay, que eso es materia para la próxima entrega el día jueves, vamos a hablar de la inconformidad. Cuando alguien no conforma a los demás, en sí mismo nunca estará conforme, entonces vivirá la inconformidad. Pero quiero seguir con el tema del día de hoy, que es la conformidad. ¿Estás decidido? ¿Tomaste la determinación de vivir conforme a la imagen del Hijo de Dios? Tenés que ser consciente de lo siguiente. Dice la palabra del Señor: ser hechos conforme a la imagen de Dios es renunciar a la propia voluntad. ¿Por qué? En Mateo capítulo 26, versículo 42, Jesús en el monte Getsemaní, orando al Padre, dice: hágase conforme a tu voluntad, no a mi voluntad. Jesucristo está diciendo: yo quiero hacer conforme a lo que vos querés. Entonces, si estamos dispuestos a vivir conformes al diseño de Dios, tenemos que aceptar que será su voluntad y no la nuestra. Entre tanto que sigamos haciendo lo que a nosotros nos parece, no estaremos renunciando a esa deformidad, a ese pecado, a esa maldad, a esa desviación, a esa perversión. Cuando decimos hágase tu voluntad, entonces allí es cuando yo estoy diciendo: quiero vivir conforme a tu diseño, a tu modelo, a Cristo. Jesús hizo la voluntad del Padre, y si yo voy a ser hecho conforme a Él, entonces también tendré que someter mi voluntad a la de Él. Jesucristo declaró el Padre Nuestro como modelo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces yo tengo que saber que vivir conforme al diseño del Hijo de Dios en esta tierra, a su imagen, me llevará a renunciar a mi voluntad. ¿Estás dispuesto? Yo anhelo que sea así, deseo que sea así, para que vivas un tiempo bueno y providencial en nuestro Señor, que es grande y misericordioso. El camino a la reforma comienza en una persona cuando en ese punto de inflexión está parado en medio de una vida de inconformidad, tratando de conformar al mundo, y sin lograrlo se encuentra infeliz, insatisfecho, y la persona ahora puede recibir la oportunidad de ver que puede ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Ese punto de inflexión lo llevará a estar allí en el umbral, en el momento cúlmine para vivir una reforma, que también hablaremos próximamente de eso. Ahora, la persona, si quiere hacer la voluntad de Dios,
Con esto voy a terminar para que puedas darte cuenta de tu realidad. ¿Qué es lo que le va a ocurrir? ¿Qué es lo que le sucede a una persona que por primera vez en su vida dice, quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué se va a encontrar? Número uno, su deformidad le ha hecho desastres en su vida, destruyendo su entorno, su propio ser, su hogar, su matrimonio, sus hijos, su familia, su vida económica. Es un caos total. Hay destrucción por donde se lo mire. La persona llega a los brazos del Señor y dice, ya no quiero más. Intenté ser una persona que agradó a otros y no logré nada. Solamente al fracasar dentro mío y quiero cambiar, quiero vivir conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Con qué se encontrará? Con que aquí hay toda una ley escrita que lo que va a revelar ni más ni menos es el propósito de Dios. ¿Con qué se va a encontrar? Lo que hablamos al primero, se va a encontrar con toda la información que va a confirmar lo que está dentro de su vida. Se dará cuenta que lo que está aquí es lo que Dios colocó en su propia vida, en su ADN, pero habrá de vivir lo más difícil que los cristianos tienen para atravesar. ¿Saben qué es? Una guerra interna, una lucha personal. ¿Cómo lo vamos a comprender? Dice el apóstol lo siguiente, óiganme, estos últimos 5 minutos quiero ser claro y específico, porque esto que voy a leer es la estación de la vida de muchos que me están viendo del otro lado. Dice así el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y último versículo, el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es profundo lo que el apóstol está diciendo, pero es muy claro y revelador. Se los voy a resumir en pocas palabras. El apóstol dice, yo vivía una vida de deformidad. En esa vida traté de encajar en la sociedad, traté de hacer amigos, traté de tener trabajo, de lograr mi casa, de poder conseguir una esposa, de tener hijos. Lo intenté de muchas formas, traté de encajar al modelo de ellos y no lo conseguí. En alguna instancia conocí a Cristo, o mejor dicho, Él me encontró y lo pude conocer. Sí dice, yo conocí la ley, y la ley lo que muestra, lo que expresa es la voluntad de Dios. La ley es la palabra escrita, dejada por Dios mediante Moisés, lo que nosotros conocemos como la Torá. Entonces, lo que ocurre en la persona que está deformada y ahora se encuentra con que intentó conformar su vida a los deseos de este mundo sin haberlo logrado, ahora conoce la voluntad de Dios y ahora quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay adentro suyo que le dice que no. Entonces, eso es una lucha, es un choque permanente. Pablo dice, eso que no quiero hacer, eso hago. Entonces la persona dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero algo me arrastra, algo me lleva, algo me hace que cometa el error, que lastime, que hiera, que permita que estas cosas me hagan daño, dañar a otros, hacer todo tipo de atrocidades. Esas cosas me permean el alma y no sé cómo cambiarlo. Eso es lo que Pablo dice. Yo no hubiera conocido el pecado si la ley no dijera tal cosa. Yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no
no codiciarás. Lo que Pablo está diciendo, a mí se me produce un choque. Quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el hacer el bien está en su información, lo que hablamos en la primera entrega, está en su ADN, está en la vida escondida en Cristo Jesús, pero por la deformidad no lo puede hacer. El pecado que mora en mí, dijo el apóstol, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces yo soy propiedad del pecado. A mí me vendieron y yo no puedo salir de esta situación sola. La persona vive en una crisis permanente. La persona quiere y no lo consigue. Se esfuerza y no lo consigue. Esa es la realidad de muchos que me están viendo, que quieren hacer las cosas bien, quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios, quieren ser hombres y mujeres de bien y no lo consiguen porque adentro la deformidad no acepta lo que Dios le dice, no recibe. Hay algo que está chocando permanentemente. Es un choque, una guerra interna que solo se resuelve cuando la persona decide rendirse al Señor, cuando la persona decide renunciar al Señor, cuando la persona dice, basta de todo esto, mi deformidad me llevó a vivir con este tipo de personas que me rodean, con estos vicios, no lo tolero más, quiero terminarlo por completo. Entonces en ese momento la persona da ese paso fundamental para la reforma. La religión, como hablamos anteriormente, ha colaborado tristemente para que esto se aumente, para que se multiplique, colocando pesadas cargas sobre las vidas de las personas que Dios no colocó, trayendo un complejo en la persona, llevándola a vivir de una forma miserable, en una forma ruin, en una forma desastrosa. Pero Dios viene en esta hora para decirte, tú no busques conformar al mundo, tú no busques agradar a las personas, no busques que las personas te acepten o te reciban. Hay un diseño, hay un original llamado Jesucristo de Nazaret. Es la imagen del Dios vivo a quien Él diseñó para que nos pareciéramos, que fuéramos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Eso tiene que ser tu motivación, eso tiene que ser tu impulso desde hoy en día. No busques conformar a nadie más alrededor tuyo, porque esa insatisfacción no se irá. Ese vacío de tu vida permanecerá. Esa sensación de insatisfacción será parte de tu día a día. Pero si querés terminar con eso, reconoce lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Léelo y meditalo en tu casa. Estás tratando de hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que lo rechaza, hay algo que lo resiste, hay algo que te lleva del otro lado. Eso es la deformidad, eso es el pecado que mora en tu vida, dijo el apóstol Pablo, y que no quiere abandonar tu vida, porque fuiste vendido al pecado, porque sos propiedad del pecado, a menos que alguien venga y pague la deuda. Y ese que pagó la deuda no lo hizo con dinero, pagó con el más alto precio, que era lo único que se podía aceptar para poder resarcir esa deuda, que era con su propia muerte, con su sangre derramada, de alguien inocente que voluntariamente se ofreciera. Ese fue Jesucristo, que pagó esa deuda de todo lo que te llevó a la cautividad para librarte del pecado, para que toda tu deformidad pueda ser cambiada y puedas vivir una reforma de tu vida y llegar finalmente a la transformación, a aquel lugar para poder volver al futuro, para poder vivir aquello que un día Dios planificó para nosotros en esta tierra y luego en la eternidad, el estado de gobierno que tenemos que alcanzar, que tenemos que lograr. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, pero tu deformidad te pelea, te lleva en contra, es como un viento que intenta detenerte, pero ya no más. Hoy, a causa de esto que Dios nos habló, te has dado cuenta que has estado buscando ser aceptado y recibido por una sociedad que nunca le interesará nada de tu vida, solo porque tienes que comprender que tienes que ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Para eso Dios te predestinó, para eso Dios te trajo a esta tierra, para que en medio de esta realidad que estamos viviendo seas conformado y vivas de acuerdo al diseño de Dios. Allí sí vas a encajar, allí sí vas a darte cuenta que podés lograrlo. Allí es tu lugar, allí estás volviendo. Acordate esto.
Por causa de la deformidad, estuviste intentando encajar en diferentes lugares. Es como si fueras un círculo e intentaste encajar en un triángulo, intentaste encajar en un cuadrado, intentaste encajar en un pentágono. Nunca lo lograste y nunca lo lograrás. Pero de repente, cuando las escrituras se te abren, cuando Dios viene y te habla y te dice, te deformaste, ahora no tenés forma, no sos triángulo, no sos cuadrado, no sos pentágono, y no te pareces a un redondo, no te pareces a un círculo, pero la imagen que te está devolviendo desde la eternidad te muestra que ahí hay un círculo perfecto, y Él viene para reformarte, para volverte al diseño original, y vas a ver cómo se ensambla perfectamente, porque allí perteneces, porque de allí saliste y allí tienes que volver. Eso es volver al futuro. Desde el futuro te están esperando para que vuelvas a tener la forma original. Eso se producirá con la reforma, y allí vas a ensamblarte un ensamble perfecto, siendo fusionado, para que digas como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, esto es poderoso, y espero que lo recibas, que lo abraces en el Señor, y que puedas atravesar y superar este problema, que no busques conformarte a ningún molde de este mundo, sino que seas conforme a la imagen del Hijo de Dios, que ha sido para nosotros el modelo a seguir. Que el Señor te bendiga. Nos encontraremos con la ayuda de nuestro Rey una vez más el día jueves, 20 horas, con la quinta emisión de esta saga Volver al Futuro. Que el Señor les colme de bendiciones a todos ustedes. Saludos a todos los que se han sumado. Gracias por compartir este mensaje, por ir al canal de YouTube y suscribirse para que puedan recibir todos los mensajes. Nos vemos una nueva misión el día jueves, 20 horas. Amén.